Muy bien, damos gracias a Dios por este día que nos da. Mientras se acomodan los niños, vamos a buscar el Salmo 124. De paso, mientras está el orden restablecido, mandamos un saludo a hermanos que nos están escuchando, viendo desde San Luis, desde Córdoba y otros lugares, que en la semana siempre se comunican con nosotros. Y también damos gracias al Señor por las ofrendas, que la mayor parte son enviadas electrónicamente, y también tenemos allí la caja de las ofrendas al final. No las recogemos más, sino que los hermanos tienen que depositarla allí. Muy bien. Vamos a concentrar nuestro corazón en la palabra de Dios, la palabra que nunca cambia. Los salmos son 150. No hay ninguna novedad para vos, ¿verdad? Pero quiero decirte que no fueron puestos al azar. Cuando fueron recopilados, y eso lo hizo el pueblo hebreo, y nosotros los cristianos heredamos el canon que los mismos hebreos pusieron. Pero están vinculados. Yo mucho tiempo creí que no estaban vinculados, pero bueno. Pero especialmente desde el Salmo 120 al 134, hay un pequeño salterio en chiquito, ¿no? El 10%, que se llaman cánticos graduales, que se utilizaban para las peregrinaciones. Algunos piensan que lo cantaban cuando duraban días, otros también, y pueden ser las dos cosas, se cantaban en las escalinatas del templo. Pero tiene otra particularidad, aparte de ser 15, son de grupos de A3. No sé, tríada, tríptico, no sé, un nombre raro, pero los tres están vinculados, de A3. Y el domingo pasado analizamos el 123, eso quiere decir que el 124 y que el 125 forman la tríada o el tríptico. También están vinculados, aunque sus autores no son los mismos. Porque el 123, dijimos el domingo pasado, se supone su fechado en la época del retorno de la esclavitud babilónica, bajo el imperio de Nabucodonosor, y luego ellos volvieron y se compuso el Salmo. Pero el 124 pertenece a David. No obstante que hay diferencia de autoría, Dios es el autor de los dos, ¿no? Y de todos. Hay un vínculo, porque hablábamos que en el 123 hay un triple clamor de misericordia. Y miren cómo están vinculados los tres. En el versículo 1, el salmista ve a Dios por sobre él. Por eso dice alcé mis ojos. Dios sobre ellos. Cuando dice alcé mis ojos, no es para hacerlo por un instante. Quiere decir en el hebreo, a ti alcé mis ojos y los continúo levantados. En el 124, que vamos a ver ahora, ya vamos a leerlo, dice que Dios está por nosotros. Primero dijo en el verso 123, dijo sobre nosotros. 124 por nosotros. ¿Y saben cuál es el 125, versículo 2? Dice que Dios está alrededor de nosotros. Qué bendición tener la protección de Dios, porque el 124 nos va a hablar de los peligros del peregrino. Ahí está, en la figura que yo elegí, está un pequeño cordero en el PowerPoint, en los brazos de su pastor. Somos nosotros tipificados allí. Así que entonces este salmo nos va a hablar de los peligros y va a ser la respuesta al pedido de auxilio del salmo anterior. Ahora, si dije que es David, vamos a leer ahora el salmo. Miren lo que dice. La afirmación del versículo 1 hay que vincularla con todos los textos, porque dice dónde está el socorro que viene de lo alto para el peregrino en peligro. Y no se refiere al peligro de que se le corte una uña o que se le rompa una hoja del cuaderno cuando va a la escuela. No. Se refiere a graves angustias, a graves dolores, a momentos, ¿cómo lo sabemos? Porque lo voy a decir ahora. Es como un ave que ha sido cazado por un cazador furtivo y no tiene más esperanza de ser libre. O de un animal salvaje que atrapó a otro y lo tiene bajo sus garras y no lo va a soltar. Pero Dios va a decir esto. Vamos a leer.
a no haber estado Yahvé por nosotros, diga ahora Israel. Y vamos a ver que está repetido el versículo 2 con el 1. A no haber estado Yahvé por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Otra versión en castellano que se llama la Biblia de las Américas, este versículo 1 lo traduce con algo más acercado a nuestro idioma. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Son equivalentes. Y ahora vamos a ver la descripción de los peligros. Observen bien que va a haber 4 figuras, porque el lenguaje hebreo usa muchas figuras, pero es muy claro lo que va a decir, lo vamos a entender muy bien. Empieza con el 3, donde habla del terremoto. Esos hombres que se levantaron contra nosotros, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces no habrían inundado las aguas. Ahí tenemos el segundo peligro, aguas. Luego dice, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. 5, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y ya los 2 siguientes peligros, bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Ahí habla del animal salvaje. Y el 7, del pajarito que queda bajo la red del cazador. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escaparemos nosotros. Y luego el versículo que leímos en la oración. Nuestro socorro está en el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Muy bien, si es David, vamos a volver a la placa del comienzo, la placa 2. De alguna manera David, esto es autobiográfico y está hablando de los peligros que él soportó. Por ejemplo, todos sabemos que David combatió a un gigante terrible llamado Goliat y que tenía 4 piedritas de repuesto porque sabía que tenía otros hermanos y había una falla genética en los filisteos y que había más gigantes. Entonces, cuando él está frente a este gigante, él recuerda, el Señor me ha librado de las garras del león y las garras del oso. Y también me librará de la mano de este filisteo. Y luego, para que todos se enteren que no era la fuerza de él, dice 1 Samuel 17:37, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y es del Señor, y el Señor os entregará en nuestras manos. Es la misma idea que está transmitiendo en el Salmo. Diciendo, yo, por mi fuerza, estos peligros no los podía poder enfrentar. Son gravísimos. Habla del terremoto, habla de la inundación, habla de la fiera salvaje que va a hincar sus dientes. Generalmente lo hacen aquí en la yugular de los animales salvajes para evitar mayor defensa. Y por último habla del pájaro que cae en la red del cazador. Pero no era el único peligro de David, por eso dice con tanta claridad y que se podría adosar a las historias de peligro que están en otras partes de la Biblia que vivió David. Y lo digo en la versión de la Biblia de las Américas. Si el Señor no hubiera estado a favor nuestro, ¿no? Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, no estaríamos con ninguna esperanza. David también soportó la locura de un rey que estaba loco, y que solamente lo calmaba la música de David, pero era muy peligroso ser músico en ese palacio, porque también estuvo a punto de perecer. Por eso, si no hubiera sido porque el Señor estaba a su favor. También David tuvo una terrible experiencia cuando él era rey. Su propio hijo lo traiciona. Hace un pequeño ejército y logra echarlo del palacio. Y David, para no derramar sangre, deja el palacio a Absalón. Sin embargo, cuando están tramando a su propio hijo matarlo, Dios permite que un gran consejero llamado Usai llevara un consejo equivocado y Absalón, lleno de bronca, lo toma y fue la salvación de David. ¿Quién provocó eso? El Señor. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Por eso, mis hermanos, lo que está diciendo el Salmo, ya de entrada lo dice, el verso 1 y 2, sin el poder de Dios, placa 4, sustentando nuestras vidas, hubiésemos sido atrapados en la telaraña de las malas decisiones, hubiéramos naufragado en nuestro malvado orgullo y hubiéramos estado y seguiríamos estando bajo ideas equivocadas que nos llevan a la condenación.
Ahora, si no hubiera sido por el Señor, aún hablando de cosas mayores, porque yo mencioné el caso de una persona, David, el autor del Salmo. Pero imaginemos la propia humanidad, nosotros dentro de ella. La pregunta que tal vez no encontraríamos en respuesta, ¿qué sería si Jesús no hubiera nacido, si Dios no hubiera intervenido en la historia? Estábamos todos al galope hacia el estado de locura, al precipicio para destruirnos. Alguien lo imaginó y dijo, qué bueno que el hombre más grande que haya existido, que es Jesús, haya intervenido para tocar realmente la historia y el futuro del hombre. ¿Qué hubiera sido que si el Señor no hubiera entrado en la historia con el respeto a la vida? Cuando Jesús vino a la tierra, no había ningún respeto por los bebés, en la mayoría de los casos, por los paganos especialmente. Estaba el aborto, el abandono de infante cuando no te gustaba el hijo, eso pasaba en el mundo griego y el romano. Pero si no fuera por la influencia de Cristo y los cristianos, que consideraron por obra de Dios a la vida como sagrada. Si no hubiera sido por esto, ¿dónde estaríamos nosotros? Los derechos de la mujer. Qué ironía cuando hoy escuchamos los comentarios modernos de las feministas hablando que el cristianismo es una opresión. Una opresión cuando realmente vemos que la historia, pero lo que pasa es que el hombre moderno no le gusta conocer la historia. Vive en el hoy. Sin embargo, la mujer era considerada una cosa, propiedad del hombre en la época antigua, cosa que la Biblia condena, porque dice que no hay varón ni mujer en Cristo. ¿Qué sería de la familia si el Señor no hubiera intervenido en la historia? Los cristianos introdujeron los valores familiares en un mundo lleno de inmoralidad, cosa que hoy está volviendo, porque la sociedad moderna abandona los parámetros de la fe. ¿Qué sería de nosotros la ciencia que tanto beneficio hace, que ha permitido que el hombre pudiera prolongar su promedio de vida en la tierra? Hay muchos científicos cristianos y uno de ellos ha dicho que la ciencia moderna fue dada a luz por la cosmovisión cristiana, derivada de la insistencia medieval sobre la racionalidad de Dios, porque este mundo está bajo leyes matemáticas y nuestro cuerpo está hecho en forma perfecta por Dios. Y aquellos cristianos devotos, qué decir, el padre de la inmunología de las vacunas es un Jenner, que es un científico cristiano, que fue casi lapidado cuando inventó la vacuna antivariólica. ¿Qué sería de la educación? Nosotros que deseamos ser educados y que nuestros hijos lo sean. Fue un fenómeno producido por los cristianos, porque ellos estaban ansiosos que el libro de Dios, ya traducido a la voz del pueblo, al lenguaje popular, fuera leído, pero sin educación no se podía. Por eso, ¿qué verdad tiene el versículo 1 del Salmo 124? Si no hubiera sido, o le dice la Reina Valera, a no haber sido por el Señor, ¿dónde estaría el hombre? Muy bien. Si no hubiera sido por el Señor, las cadenas que han atado al hombre luego de que cayó en el pecado, la principal cadena son tres, son las que nos agobian. La esclavitud del yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y después no sé en qué orden siguen los demás. Pero el Señor vino a liberarnos de nuestro yo pecaminoso. ¿Qué hubiera sido también si no hubiera tenido solución Dios para ese enemigo interno que la Biblia define como la carne? Dice Gálatas 5:24, porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera venido el Señor y no hubiera liberado de este mundo, esta estructura, con su filosofía, sus pensamientos, sus propósitos, que son siempre contrarios a Dios? Pero dice que, como decía Pablo, lejos de usted de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Salvador, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Muy bien, qué bueno es encontrar el versículo 1 y 2. Pero luego el Salmo desarrolla 4 imágenes de elementos de peligro. Vamos a ir despacito, ahí tenemos como una línea de tiempo. Tenemos en el orden en que está en el texto bíblico, tenemos el terremoto. El terremoto no es un fenómeno moderno. Lo que es fenómeno moderno es el incremento de la intensidad y de la cantidad de los terremotos, que es una señal que preanuncia la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia habla de terremotos, habla del Salmo 46, ¿se acuerdan? Aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes del corazón del mar. Pero esta conmoción acá es una figura
que está imaginando un grave peligro, que yo voy caminando tranquilamente por la vida y por eso el terremoto representa una calamidad repentina. Muchas veces pueden ser preanunciados los terremotos. En Estados Unidos la falla de San Andrés está esperándose hace mucho tiempo, con las placas del interior de la Tierra que se van moviendo. Pero acá se refiere no al terremoto físico simplemente, sino a aquellas cosas que cuando llegan a tu vida te sacuden. Te sacuden. Pero hay que volver al versículo 1. Si no hubiera sido por el Señor, de no haber sido o estado Yahvé por nosotros, como diciendo, ¿dónde estaríamos? Luego la inundación de las muchas aguas, versículo 4. Luego las bestias feroces que quieren hincar sus dientes para no dejarnos libres. Muy bien, vamos a la placa que sigue. Representan todos los peligros. Es como que si hubiera sido un abanico, porque fíjense, terremoto y agua representan la naturaleza inanimada. Diríamos desastres de la naturaleza. Pero la bestia salvaje que hinca sus dientes en su presa y es la figura que es el hombre, nosotros, que hemos sido atrapados por un peligro, por una adversidad que nos tiene allí aparentemente sin salida, representa el mundo animal. Pero el último representa el cazador que se la agarra con un pequeño pajarito indefenso y que seguramente con algún señuelo, con un elemento lo atrapa. Eso es figura de los peligros que se ciernen a nosotros de parte del hombre contra el hombre. Vieron que ayer en 10 horas en Rosario hubo 5 asesinatos. Y hoy, en un cierto sentido, estamos en una sociedad indefensa, no solamente porque el Salmo no habla solamente del peligro físico, porque a veces hay peligros mucho más graves que no son tan solo del físico, son del alma y del espíritu. Por eso tenemos aquí representados todos los peligros, la calamidad repentina, a veces son amenazas graduales. La amenaza gradual como le agarró a Lot en el libro de Génesis. Se separa del tío, eran ganaderos. El tío se tuvo que quedar con las montañas con sus ganados y luego vio la llanura de Sodoma y Gomorra, que no es lo que está hoy, porque hubo seguramente como un tipo de explosión atómica, y era uno de los lugares más bellos del mundo. Lot se le pusieron brillantes los ojitos. Pero fue un peligro gradual. Se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando hasta que su vida moral y espiritual sucumbió. Solo la gracia de Dios lo hizo salir de ese lugar de Sodoma como por fuego. Y el peligro inesperado representa también las bestias salvajes. El león tiene 2 tácticas. Generalmente elige la presa aquella que esté sufriendo algún tipo de debilidad, cojera o algún accidente que ha tenido y que cuando le empieza a correr la encuentra fácil. Pero hay un segundo elemento de ataque, no son tan inteligentes los leones, especialmente vamos a imaginar que la bestia salvaje fuera el león, se quedan en la fuente de agua, donde necesariamente cualquier animal tiene que ir a brevar. ¿Y saben en quién se fija? En los distraídos. En los que están mirando, vaya a saber qué, y entonces de repente cuando no lo espera, tiene el león encima. Bueno, saben que el mismo apóstol Pedro tipificó a nuestro grave enemigo espiritual, Satanás, como un león que anda buscando a quién devorar. Por eso el consejo de Pedro es que tenemos que estar velando. Sed sobrios y velad. No te quedes dormido, viejo, porque hay peligros. Por eso el Salmo 124 no solamente los declara, sino que va a dar soluciones. Y la solución está en el versículo 1 y la dirime también en el versículo 7 y 8. Porque en el 7 va a decir el salmista, nuestra alma escapó cual ave. No dice escapará o estoy en proceso. Se habla de un peligro que ha sido extinguido y definitivamente resuelto, erradicado. Por eso, placa 9, el peligro ha sido totalmente erradicado. Por eso dice el verso 7, nuestra alma escapó. Qué bueno que el peligro más grave que nos tenía atrapados, que era el pecado, el Señor desde la eternidad planeó el método
de alcanzar al hombre con su amor. Y el método tiene un nombre y una persona, Jesucristo. Por eso asociamos el versículo 7. Por supuesto que David imaginó los peligros que él sufrió y los peligros espirituales que también los confrontaron. Pero su alma también escapó, como nuestra alma también escapó. Pero hay un ejemplo del Nuevo Testamento, que es del apóstol Pablo. Ustedes saben que no fue fácil que él, que había sido enemigo de la fe, se dedicara a predicar al Cristo que tanto había perseguido y a los cristianos. Tanto es así que en un lugar pagano, lo que es la zona de Turquía, creo que era Derbe, lo apedrearon. Esto no es un invento, lo pueden leer en el libro de los Hechos, capítulo 14. Y el apedreamiento antiguo no era que te tirara una piedrita de esas sueltas chiquititas, eran semejantes pedazos de piedra que te desgarraban parte de tu cuerpo. Por eso se piensa que cuando él escribe una carta relatando en forma autobiográfica el problema que tuvo, y viene bien para nosotros cuando él relata esto en 2 Corintios capítulo 1, versos 9 y 10. Porque él está frente a un grupo por el cual pastorea o es apóstol, y que esta gente está trayéndole muchos problemas, y Pablo declara su desesperación e impotencia frente a problemas que tiene que resolver en su propia vida y en otros, a cual ayuda, y declara que es impotente, pero no se queda ahí. No dice no puedo y chau. Se confía en el poder de Dios. Dice este texto, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y ahora miren para qué. Cuando dice para qué en la Biblia hay un propósito. ¿Cuál fue el propósito de los peligros de Pablo? Lo dice él mismo. Y acá está. No era simplemente su vida física corría peligro, que Dios hizo el milagro de recuperarla, para que no confiásemos en nosotros mismos. Uno de los graves peligros que afrontamos desde que nacemos hasta que morimos es la tentación de confiarnos en nosotros mismos. Algunos dicen que Pablo, antes de este episodio, muchas veces escribió y que era cierto, en la esperanzada venida del Señor Jesús. Pero luego de este episodio, mayormente cuando hablaba del futuro, hablaba de su encuentro ya con el Señor, dejando este mundo. Por eso Pablo posiblemente le está escribiendo a un grupo de gente problemática, como era, que había abandonado la confianza en sí mismo. Pero ¿y qué había hecho? Eso lo había llevado a los brazos de Dios, donde tendría una confianza mayor en el Señor. Bueno, estos peligros del Salmo 124, que nos está relatando David en una forma metafórica, porque habla de inundación, terremoto, bestia salvaje y pájaro en la red de un cazador, nos está diciendo que abandonemos toda posibilidad de confiar en recursos propios para echarnos cómodamente, plácidamente y con seguridad total en las manos de Dios. Hermano, amigo, abandona toda confianza en ti mismo. Por eso termina el relato autobiográfico, dice, y solamente exalta a Dios. Y dice, Él nos libró, verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Es como si nos estuviera enseñando castellano. Bueno, él no hablaba en castellano, hablaba en griego. Pero conjuga los tres verbos. Lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos pasará. Y en las tres situaciones hay un hilo conductor. Dios nos librará, pero para eso tenemos que confiar en Él. No confiar en nosotros mismos. Y eso va a resultar en beneficio para todos. Y seguimos estando en este Salmo 124, lo que enfatizamos en el 123. ¿Qué cosa? La soberanía de Dios. ¿Por qué dice uno? ¿Por qué lo lleva Dios frente al peligro? ¿Por qué no nos evita ante los peligros, las adversidades, las angustias? Porque Dios quiere que les conozcamos en la intimidad. Entonces nos lleva a situaciones límites donde reconocemos que por nosotros mismos no los podemos solucionar. Y es donde esos periodos donde hemos sido angustiados y a veces hasta triturados interiormente para que podamos confiar en el 100% en la intervención de Dios. Ahora, por eso la soberanía de Dios debemos reclamarla a cada instante, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. ¿Por qué? Porque Dios es Dios.
Ahora podríamos hacer en estos minutos que restan 4 divisiones de lo que sería este salmo. Perdón que se me hayan caído las hojas. Este salmo, en primer lugar, versículo 1, que ya vimos, sería una afirmación de que sin el Señor yo no soy nada. Primera cosa. Volviendo a la temática de los 3 salmos, 123 está declamando que el salmista mira a Dios, pero mira hacia los cielos. Dijimos que en realidad está mirando al trono de Dios y que va a continuar mirando, porque lo que está diciendo, Dios, yo estoy con mi problema, vos estás con tu problema, pero Señor, tú estás arriba, manejando los hilos de la historia universal y mi propia historia y tu propia historia. Por eso decía Lutero, ahí está una frase muy interesante. No sé por qué tiene tanta frase interesante. Con Lutero en algunas cosas no coincidimos, pero las cosas que son verdad son muy buenas. Escuchad muy bien porque esto es muy certero lo que dice él. Y dice que cuando pasamos por problemas graves, los cristianos, y esos problemas graves se solucionan, al final pensamos que la cosa no era para tanto. Y eso es parte de un engaño satánico. Porque el engaño satánico propicia minimizar la gracia de Dios. Así que de ninguna manera consideremos aquello que nos pareció un mundo o una montaña más grande que la Concagua para subirla y sin fuerza para hacerlo, porque menoscabamos el poder y la dignidad de nuestro Dios. Dios no es un Dios de bolsillo, Dios no es un Dios que viene como una rueda de auxilio para cuando lo necesitas la usás, o un matafuego cuando se te inicia un fuego. Dios es Dios en cada momento de nuestro tránsito por la vida. Salmo 123, Dios está sobre nosotros. Salmo 124, Dios por nosotros. Fíjense qué interesante, que esa frase la va a repetir Pablo en su ministerio, en una frase que todos sabemos casi de memoria. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Segundo elemento, ya dejando el versículo 1 y 2, que afirma la seguridad, que debemos decirla y vivenciarla. Sin Dios, nada somos. Sin Dios, nada somos. Sin Dios, nada soy. Sin Dios, nada sos. Segundo, ya extendiéndonos al versículo 3 y 5, que ya leímos, que habla del terremoto que nos traga, de una nación que quiere también avanzar y llevarnos puesto, y el alma que está en las impetuosas aguas. Repite como 3 veces el asunto de las aguas. Este reconocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida es muy importante. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Efesios que escribió San Pablo en el capítulo 2, es una descripción lapidaria para nosotros. Habla del fracaso humano. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice algo más, que seguíamos la corriente de este mundo. Y por hacerlo nos hemos transformado, dice Pablo, en hijos de ira. Terrible. Qué fracaso nuestro como raza. Sin embargo, el capítulo 2 de Efesios no queda ahí. Para hacer un cambio en el razonamiento o en la idea que está expresando, diríamos, el hombre es un fracasado. Y en el versículo 4 empieza con una palabra mágica, una preposición chiquitita, que es de tremendo valor. Dice, pero qué, pero Dios, incluye a Dios en la ecuación. Y dice, este Dios es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Ahora es muy importante detenernos en esto, en esta gracia salvadora, porque nosotros somos los seres humanos incapaces de salvarnos y nuestro diagnóstico es desesperanzador. ¿Qué significa ser salvado por la gracia de Dios? Es que estando muertos y sin esperanza, estando usando la ilustración adentro de un terremoto que nos tragó, en medio de una inundación que nos ahoga, con los dientes hincados de una bestia salvaje que nos tiene atrapado y no nos suelta, o como ese pajarillo indefenso bajo la red de un cazador furtivo. Y Dios no podía encontrar nada, esto extraordinario es, Dios no puede encontrar nada en nosotros, un motivo para salvarnos.
¿Dónde lo encontró? En Él mismo, en Dios mismo. Bendito sea nuestro Dios. Él encontró un motivo en su propia misericordia. Dios no nos salva por su amor, aunque nos ama intensamente. Está llena la Biblia de textos que lo dicen. Juan 3:16, por ejemplo, lo dice con toda claridad. Pero luego agrega, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios hace algo. Y Dios desarrolla su gracia salvadora. Y esa es la que nos alcanza. Si solamente el amor de Dios nos hubiera salvado, supuestamente, tendríamos que haber entrado por la puerta de atrás al cielo. Porque de esa manera, al salvarnos por amor, pasando por alto, no resolviendo mi pecado y tu pecado, hubiéramos quebrantado las bases de la justicia de Dios. Pero Dios no hizo derribar las barreras del cielo para permitirnos entrar. Entramos por la puerta de adelante, porque Jesús entró como precursor, lo dice el libro de Hebreos. Y detrás de nosotros, el precursor, la idea del griego, es alguien que va a una selva terriblemente densa y no puede pasar ni una hormiga por ahí. Pero el precursor, que es el nombre que tiene Jesús en Hebreos, de los tantos nombres, es el que va rompiendo la maleza densa donde nadie podía pasar para pasar Él y atrás nosotros. De tal manera Dios nos amó que proveyó salvación. Y el castigo de mi pecado y de tu pecado fue resuelto por el bendito sacrificio de Jesús. Ya vamos terminando. En el versículo 6 y 7 del Salmo sería la gratitud por las bendiciones y la salvación de Dios. La gacela, vamos a imaginar, frente a un animal salvaje, que es la figura que usa el salmista, no podía salir libre, ya era destinada a condenada a la muerte. El león estaba allí para matarla. El pajarito indefenso atrapado en la red, figura también del Salmo. Sin embargo, de esas situaciones que parecían irreversibles, se revirtieron. Por eso quiero que pensemos en estos últimos 5 minutos en la omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia? Estamos estudiando justamente Dios, a la persona de Dios, aunque nunca vamos a llegar más que a una infinitésima parte del estudio, porque Dios es más grande que mi razonamiento y el tuyo. Dios es omnipotente, porque la omnipotencia es la capacidad de hacer todo cuanto quiere sin límite alguno. No hay ningún ser en la creación que lo haga. Solo Dios, solo Dios. Y la voluntad de Dios se realiza siempre. Por eso hablamos de la soberanía de Dios. Sin ningún límite posible. El único límite posible que tiene la omnipotencia de Dios está en aquello que Dios podría hacer en conflicto con cualquiera de sus perfecciones. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Y Dios, gracias Señor, no puede cambiar. Por eso hablamos de un mensaje que no cambia. Por eso la palabra de Dios es palabra de Dios para siempre. Qué gran frase cuando dice el salmista en el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Verso 3. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Por eso hablamos de las cosas imposibles, que no hay ninguna que Dios no pueda hacer. Nuestros problemas son muy grandes, nuestros conflictos son muy intensos, nuestras dificultades son muy numerosas, nuestros peligros son demasiados, pero la Biblia me recuerda, no hay nada imposible para Dios. Amén. ¿Verdad? Gloria a nuestro Dios. Pero aparte del pequeño esbozo de la omnipotencia de Dios, Dios viene para consolar nuestra alma, para orientar nuestro camino, para dar rumbo a la vida, para hacernos sentir en la presencia de aquel que es omnipotente. Y yo descanso también en su fidelidad. Este es un atributo que diríamos, Dios lo comparte con el hombre. Dios quiere que seamos fieles. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo que el cielo y la tierra podrían pasar, mas su palabra no pasará. Por eso, inexorablemente, su palabra se cumplirá, porque Él está determinado a cumplirla. No es algo que te dio Dios al vacío.
No se olviden que con su palabra creó el universo. Con su palabra creó los seres angélicos. Con su palabra creó al hombre. Hagamos. Esta palabra creadora es palabra fiel. Por eso este lugar, el púlpito, aunque es un púlpito que parece otra cosa, no sé por dónde estará el otro púlpito, Dios no bendice la palabra del pastor. Dios bendice la palabra de Él. Y la de Él no vuelve a Él vacía. Y por último, terminando, la declaración de confianza o seguridad en el Señor para el mañana. Por eso decía Salomón en los Proverbios, fíate de Yahvé, el Dios del pacto, el Dios que está vinculado con los hombres, de todo tu corazón. Confía en Dios de todo tu corazón. A veces los incrédulos tienen mucha más fe que la que dicen creer. Cuando se suben en un avión, no esperan que el avión se caiga, ¿verdad? Un incrédulo, un ateo, un budista, un hinduista. Tienen fe que ese Superjet o de los Boeing de última generación que están conectados con computadoras que tienen una seguridad muy grande. Y cuando van al médico no piensan que el médico le va a dar un mal consejo, tienen fe. Pero la verdadera fe es la fe que tenemos los cristianos, que deriva de poner nuestros ojos en el único que está sobre nosotros, por nosotros y alrededor de nosotros. Por eso decía el gran consejo de Salomón, aunque él muchas veces no lo cumplió. Pero la verdad es la verdad, aunque él se haya equivocado, porque la palabra de Dios no se equivoca. Fíjate del Señor de todo tu corazón. ¿Y qué más agrega? Lo que más ruido nos hace a veces a nosotros. No te apoyes en tu propia prudencia. Y dice el Salmo 91, cuando yo tenía 7, 8 años, en la casa de mi abuelo, donde yo pude saber acerca de Jesús y de la fe, estaba uno de los pocos textos que había puesto en la pared y que yo no entendía ni jota lo que estaba allí, es el Salmo 91:1, que ahora sí, por supuesto, comprendo mucho mejor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una visita casual o momentánea. Habla de una vivencia continuada bajo la protección de quien todo lo puede hacer. Por eso el último versículo que está puesto ahí en Nueva Traducción Viviente, es Jeremías en el final, la placa final, dice algo muy importante. Oh Señor, hiciste, Dios soberano, hiciste los cielos y la tierra, con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Recorrimos muchos peligros que están encuadrados en imágenes. No sé si estás te está tragando un terremoto. Si estás viendo que a lo mejor las aguas, yo estuve en varias inundaciones, de paso les digo, que a veces parece que va a quedar ahí. Dicho sea de paso, una vez casi me lleva la inundación. Pero es un peligro gradual y que tenemos que con mucha presteza tomar precauciones para salir. Y también si es esta bestia salvaje, figura del Salmo 124, que también puede ser el enemigo de las almas, Satanás, está tratando de determinar tu futuro y de desviarlo para sus propósitos y destruirte. Pero aquí todo está encerrado en el versículo 1 y el 8. El 1 que dice, de no haber estado Jehová por nosotros. Y como si quedara corto con la expresión, no es simplemente una licencia poética, Lo repite. Diga ahora Israel, a no haber estado por nosotros. Y expresa toda la liberación que Dios da. Por eso acá dice, diga Israel, diga la iglesia, diga la iglesia, diga la iglesia, a no haber estado Dios por nosotros. Pensá cuántas cosas que en la vida fueron en contra tuyo y sin embargo Dios te libró de ellas. Démosle todo el crédito a Él. Y todo cuanto acontecerá hacia adelante, que muchas veces es una nebulosa incierta, confiemos, o como dijo Pablo, Dios me libró, me libra y me librará. Bendito sea nuestro Dios. No creemos en un Dios de bolsillo, no creemos en un Dios que lo acomodamos a las circunstancias para que combinen como queramos nosotros. Es un Dios que dirige la historia, es el Dios omnipotente, el Dios fiel, el Dios soberano. Y detrás de Él vamos,
es nuestro precursor. Él rompió la densa maleza y detrás de él vamos nosotros participando de su victoria. Por eso dice la Biblia, somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie dando gracias al Señor porque nos libra de todo peligro. Señor nuestro Dios, estamos asombrados de tu inmenso amor por nosotros, esa gracia que nos sostiene. Somos los que vamos en este peregrinaje detrás de nuestro precursor que es Jesús. Señor, queremos repetir el verso 1, de no haber estado el Señor con nosotros, por nosotros, ¿dónde estaríamos? Señor, aleja cualquier peligro de terremoto, cualquier peligro de inundación, cualquier peligro de bestia salvaje, y estoy hablando figuradamente, y cualquier peligro de cazador furtivo que quiera quitar la valía de nuestra vida o el futuro que queremos vivir junto a ti. Señor, ayúdanos a entender tu soberanía, tu omnipotencia y tu fidelidad en el cuidado, porque este salmo, Señor, es una expresión de gratitud por tus cuidados. Y hoy queremos asociarnos. El salmista pedía para que Israel lo repitiera. Diga Israel. Hoy lo dice la iglesia. Nosotros, un pequeño grupito de los millones que somos, aquellos que te seguimos, que decimos de no haber sido por el Señor. Gracias a ti, Señor. Por Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos y les deseo una semana llena de victoria en Cristo.